Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites estar aquí. Hoy, mi Señor, yo te pido que tú nos hables, que tu palabra sea clara, que me permitas, mi Señor, ser ese canal de bendición para transmitir el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Que pueda ser clara, Señor, que pueda enseñar de una manera, Señor, que se quede en la mente y en el corazón, y que podamos echar mano de estos dones espirituales, Señor, en el momento en el que tú nos guíes y nos dirijas a hacerlo. En el momento, Señor, en el que tu Espíritu Santo, Señor, tome nuestras vidas y nos lleve a otro nivel espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, que es la base con la que vamos a comenzar. Hemos estado viendo entonces los dones de revelación, que fueron palabra de sabiduría, palabra de conocimiento de ciencia, discernimiento de espíritus, y en esta ocasión voy a hacer la introducción al primer don de inspiración, que en este caso es el don de profecía. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Hasta ahí nada más, por favor. Entonces, primeramente necesitamos entender que Dios todo el tiempo Él ha hablado. Él no es un Dios mudo. Si ustedes recuerdan, cuando estaba en el jardín, cuando empezó a crear, dijo Dios. Desde ahí está hablando. Posteriormente, cuando dice que Él se paseaba en el jardín y tenía una comunión con Adán, también hablaba con él, ¿verdad? Y así a través de la Biblia nosotros podemos ver cómo es un Dios que habla, que se manifestó por los profetas y que en este tiempo habla a través de su palabra escrita, la Biblia. Y también nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, que se hizo hombre, para poderse identificar con nosotros como hombre. Amén. Entonces, el Señor ha hablado, dice Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo, por favor. Unidos. Hebreos 1 y 2. Por favor. Ahí nos dice la Escritura claramente cómo el Señor siempre ha estado hablando. En el primer tratado, Teófilo, Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Señor siempre ha hablado. Dice que antes hablaba por sueños, por visiones. Sigue hablando de esa manera. Sigue habiendo sueños, sigue habiendo visiones, sigue habiendo profetas. Aunque se lea en pasado, tenemos un Dios que es inmutable. Quiere decir que Él no cambia. Como lo hizo en el pasado, lo hace en el presente. Amén. Entonces, Dios sigue hablando en la actualidad. Dijimos, por los profetas, por su palabra, pero también por estos dones que vamos a estar viendo de inspiración. Vimos que nos habló también, o que revelaba sus planes a través de los dones de revelación. Pero ahora vamos a ver cómo Él habla
por medio de la Escritura, por medio de sus profetas, con estos dones entonces de inspiración, Él nos habla también. Quiero que nos centremos en esta ocasión en el don de profecía. Y hermano, hay mucha ignorancia con respecto a este don. Los dones de inspiración, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Hay mucha ignorancia y a veces por la ignorancia o no son usados dentro de la iglesia o son usados equivocadamente o fuera del orden bíblico. Entonces debemos de entender que estos dones son de suma importancia para la iglesia actual, porque mediante ellos pues Jesucristo está perfeccionando a los creyentes y preparándonos para su pronta venida. Amén. Entonces, la actividad del Espíritu Santo en la tierra hoy en día continúa, hermano, continúa para guiarnos a toda verdad tocante a Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos una cosa: la profecía nunca va a hablar en contra de la palabra de Dios. Él siempre va a estar revelando la palabra. Si usted recuerda, una de las indicaciones que Jesús deja a sus discípulos, les dice: y el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que les he enseñado, y también dice que les iba a mostrar algunas otras que en ese momento no eran capaces de soportar. Entonces, todavía el Espíritu Santo sigue hablando, sigue derramando de su unción y sigue vivificando la Escritura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, y a veces como que hay algo que resalta, o como en las caricaturas, así como que se te prende el foquito y dices: entiendo esto. Eso es una vivificación de las Escrituras y eso lo hace el Espíritu Santo. También es conocido como iluminación. Por eso ese foquito, porque es esa iluminación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Amén. Sabe perfectamente lo que está escrito. Y la profecía siempre está vivificando las Escrituras y dirigiéndonos a Jesús. Y aunque el canon ya está completo, el canon es ese concilio, ese grupo de personas que ordenaron los libros, los pusieron, aceptaron cuáles iban a estar escritos, y aunque ya está completo, el Espíritu Santo no ha dejado de hablar. Y no debemos de rechazar o de dudar de su voz, porque Él es quien quiere llevarnos a una experiencia más profunda con Dios a través de ello. Amén. Entonces, acompáñeme a Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. El libro de Joel nos habla precisamente, hermano, de este don. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Ahí nos dice cómo, ahí Joel profetiza esta palabra. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermano, estamos viviendo en aquellos días.
Amén. Así que esta promesa es para nosotros. El Señor está derramando de su espíritu, de esa unción que está cayendo sobre los siervos, sobre las siervas, y los está llevando a profetizar el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y estos 3 dones de inspiración tienen mucho en común. Así como nosotros vimos que se conectaba la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento, también se conectan estos otros dones de inspiración, porque lenguas más interpretación de lenguas nos da profecía. Entonces están conectados también. Amén. Pero vamos a ver primeramente, ¿usted cree que este don de profecía, usted sabe qué significa profecía? ¿Qué es? Porque estamos ya hablando de la profecía y que tú profetizas, yo profetizo, él profetiza, nosotros profetizamos. ¿Y qué es la profecía? Bueno, vamos a ver. Porque hermano, les decía hace un momento, por la ignorancia a veces del conocimiento de este ministerio profético y su función, el don de profecía ha causado hoy en día 2 actitudes en los hombres, en los siervos o en la iglesia. Uno es que ellos piensan que la profecía es algo muy extraño y que probablemente no es genuino. No sé si usted ha ido a algún lugar, alguna iglesia, o ha escuchado una predicación por internet y entonces alguien dice, y esta es una profecía de parte del Señor y el Señor dice, y a veces uno puede decir, eso no es de Dios. ¿Basado en qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero a veces solamente todo como que lo generaliza, ¿no? A todo decir, eso no es de Dios, ¿no? Y eso no es genuino. Otra de las posturas es que opinan que toda palabra profética proviene de Dios y que debe de ser obedecida y de una manera ciegamente obedecida, y en ambas posturas son erróneas. Ni todo podemos decir, todo es palabra de Dios, todo es profecía, pero tampoco podemos decir que nada lo es. Debe de haber entonces un balance, un equilibrio. ¿Por qué? Porque Dios, como les decía, es el mismo. Sigue hablando. Y los dones que hemos venido aprendiendo nos van enseñando que nosotros podemos, precisamente el último don que vimos de discernimiento de espíritus nos hablaba de que hay distintos espíritus que se pueden estar moviendo. Uno de ellos, pues, el espíritu del hombre. El hombre puede tener buenos deseos y decir, yo veo un carro para ti y ahí tienes las llaves, oigo llaves, yo las oigo y yo te veo. Y tú puedes decir, amén, yo lo tomo y es mío y mi carro, y ya lo sueñas, ya me vi. Pero, hermano, estábamos aprendiendo que eso lo hace el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué necesitamos para poder saber si algo es genuino y no lo es? Don de discernimiento de espíritus. Y de esta manera entonces se conectan los dones de revelación con los dones de inspiración. Amén. Por falta, hermano, del entendimiento del don, muchas iglesias rechazan entonces el uso del don en la congregación y de esta manera se pierde el propósito de Dios para su iglesia. Mientras que hay iglesias que se dejan llevar por la confusión y aún a la ruina
porque aceptan libremente cualquier mensaje que pretende ser una palabra profética sin averiguar cuál es el origen. Entonces, esto nos sirve, hermano, porque de repente viene algún invitado, yo misma que estoy aquí, el pastor, todos los que estamos aquí, que nos paramos aquí, somos personas falibles. Ninguno es infalible, ¿eh? Yo me puedo equivocar, la hermana Tania se puede equivocar, el pastor se puede equivocar, la hermana Perla, cuando pasamos y predicamos la palabra, porque somos personas falibles. Entonces, nuestra intención al que nosotros podamos enseñar acerca de estos dones espirituales es que nosotros podamos ser maduros y seamos capaces de discernir y de reconocer cuando algo es genuino y cuando algo es falso. Cuando usted escuche una predicación en internet, cuando usted escuche algún mensaje de TikTok y usted pueda decir, esto es de Dios. Y hoy vamos a aprender cómo podemos hacerlo. Amén, con la ayuda de Dios. Entonces, hermano, hemos estado aprendiendo que el espíritu del hombre también se manifiesta en la iglesia. Y precisamente el pastor nos hacía esa mención de aquellos hombres que estaban diciendo, yo veo cuando no veían nada. ¿Sí se acuerda? En eso se quedó el tema pasado. Es lo último que dio el pastor, el espíritu del hombre. Y cómo esos profetas decían, veo, y no veían nada. Entonces, definamos qué es el don de profecía. Y el don de profecía es la habilidad, lo voy a decir lento para los que anotan. El don de profecía es la habilidad dada por Dios a una persona. Habilidad dada por Dios a una persona para que ésta hable en su propio idioma un mensaje bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Lo repito. El don de profecía es la habilidad dada por Dios a una persona para que ésta hable en su propio idioma un mensaje bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Si no lo alcanzó a escribir, escucha la predicación. En griego tiene una sola palabra para profecía y es propeteia. Propeteia. Que significa hablar por otro o hablar el plan y propósito de Dios. Propeteia, pro en P lleva P-H-E, propeteia. Y significa hablar por otro o hablar el plan y propósito de Dios. Entonces, esta es la palabra griega. Entonces, su uso en el Nuevo Testamento, porque acuérdese que el Nuevo Testamento se escribió en el original en griego, es inseparable del concepto de inspiración directa del Espíritu, lo que les expliqué hace un momento. El Espíritu Santo inspiró para escribir y entonces la profecía en el Nuevo Testamento es inseparable de la Escritura. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el espíritu de la profecía. Vamos a verlo en Apocalipsis 19:10, por favor. Entonces el Espíritu Santo sigue hablando, ¿pero de qué habla? De Jesús. Del plan de Jesús. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido era amargo a mi vientre. 19:10. Otra vez. Yo me postré
a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? Dígalo conmigo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? ¿Qué habla acerca de Jesús? ¿Ok? Ese es el espíritu de la profecía. Entonces, hablando del Nuevo Testamento, si hablamos del Antiguo Testamento, la palabra en hebreo que encontramos para profecía nos ayuda y nos da un cuadro hermoso de el don y la operación del don. Vamos a verlo, por favor. 3 palabras. Hebreo. 3 palabras en hebreo. Una de ellas es Nava. N-A-V-A. Nava. ¿Qué significa burbujear y fluir como una fuente? Nava. Burbujear y fluir como una fuente. Amén. ¿Se acuerdan de Jesús? De tu interior correrán ríos de agua viva. Fluirá, ¿verdad? Luego dice Natap. N-A-T-A-P-H. Natap. Ajá. Nata. Ajá. Nata PH. Natap. Esto significa hacer caer como lluvia. Por eso cantamos esas cosas de la lluvia. Y la tercera es la palabra chazá. Cha, Z-A-H. Cha, Z-A-H. Chazá. Y significa ver para levantar. Wow. Esto nos dice entonces cómo es que trabaja y se mueve el don de profecía. Burbujea y fluye. Ve, pero no solo ve, levanta. Y dice que hace caer como una lluvia. Entonces, el que profetiza, hermano, llega a ser un portavoz de Dios, dando el mensaje y siendo dirigido por el Espíritu Santo. Como lo declara Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Qué es lo que declara? ¿Qué es lo que se habla? Si dijimos que es un portavoz, entonces habla conforme a la palabra de Dios. Amén. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿cómo debe de hablar? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cada uno habla, pero dice conforme a las palabras de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos bien claro esto. Nunca, hermano, le pueden dar una profecía y que eso no esté acorde con la palabra de Dios. Porque también hay profetas mentirosos. Y como lo vimos, también el espíritu del hombre se manifiesta. ¿Ok? Entonces, otra de las incógnitas acerca de este don es si la profecía es para hoy. ¿Usted cree que es para hoy?
Pues aunque no lo crea, es para hoy. Cada uno de nosotros debemos entender que Dios es inmutable. Esto nos habla de que el Señor no cambia. Quiere decir que Él sigue siendo el mismo, y para ello Él dejó sus dones para el buen funcionamiento de la iglesia, para nuestra edificación. Por lo tanto, mientras que la iglesia no sea transformada, hermano, necesitamos los dones para fluir y movernos dentro de la voluntad de Dios, dentro de su propósito. Por lo tanto, la profecía es para hoy. La Biblia no nos marca ninguna indicación acerca de que la profecía ya no es válida para nosotros. El Nuevo Testamento se refiere a la profecía alrededor de 30 veces, y todas las veces lo hace de una manera que nos invita y nos exhorta a profetizar o a no hacer menos a la profecía. No menospreciéis la profecía. Y el mismo Joel, lo leíamos hace un rato, profetizó y dijo que era para los postreros tiempos, estos tiempos, y dijo que, ¿quién iba a profetizar, dijimos? Dice, y en los postreros tiempos, nuestros hijos, nuestras hijas, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Hermano, es para nosotros, es para hoy. Usted y yo podemos ser ese canal de bendición por medio del cual Dios hable y siga hablando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Nuevo Testamento se refiere, les decía, a la profecía de esta manera, una manera activa. El mismo Pedro declaró en Hechos 2:16 al 18 que en los postreros días también vendría esa unción profética sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 18, por favor. Mas esto es lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Joel, el que leímos. ¿Qué dijo? Porque David dice de él, veía al Señor siempre que, ¿qué? No, permítanme. 17, 2:17. Yo dije, ¿qué? Otra vez. Entonces, en los postreros días, Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces ahí vemos esa confirmación de la palabra, de la profecía de Joel. Dice entonces que iba a venir esa unción sobre los jóvenes, sobre toda carne. Amén. Y hermano, cuando nosotros utilizamos estos versículos, lo hacemos para hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo, pero también, hermano, debemos considerarlo para hablar acerca de la profecía. Porque si es cierto que hay un derramamiento del Espíritu Santo o que hay una llenura del Espíritu Santo, entonces es igual de cierto que hay profecía. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que es uno de los dones del Espíritu dado para el buen funcionamiento de la iglesia y para que la iglesia viva de una manera viva y normal. Porque dice que la profecía es el Espíritu, Jesucristo mismo, el testimonio de Jesucristo sobre la iglesia. Amén. Sin Jesucristo no podríamos ser una iglesia viva ni normal.
Amén. Entonces, 1 Corintios 13, 8 al 13. 1 Corintios 13, 8 al 13 nos dice que la profecía va a seguir funcionando en la iglesia. Y este texto se ha mal interpretado muchas veces, así que ponga también un poquito aquí de atención, porque usted a lo mejor de repente escucha mensajes en internet. Entonces es muy importante que usted entienda el contexto de los textos que a veces escuchamos. 13, 8 al 13. Dice, el amor nunca deja de ser, pero, atención, las profecías se acabarán. A ver otra vez. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Continuemos. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga, ¿qué decía? Lo perfecto. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Ok? Bueno, estos textos los utilizan para decir, la profecía ya no es para nuestros días. Se acabará, y dice, claramente dice, se acabará. Y se acabará la ciencia. Pero también dice, cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto, hermano? Existe la postura de que lo perfecto es cuando se cerró el canon de las Escrituras. Cuando muere el último de los apóstoles, eso es lo que dice esa teoría y lo que argumentan algunos, que cuando murió el último de los apóstoles, entonces ahí se acabó la profecía, los milagros, es decir, los dones del Espíritu. Ya no, porque ya acabó lo perfecto. Según para ellos lo perfecto es que se cerró el canon de las Escrituras. Eso no es lo perfecto. Lo perfecto es nuestro Señor Jesucristo reinando en el milenio. Eso es lo perfecto. Entonces, hasta que venga lo perfecto, la iglesia funciona y vive a través de los dones espirituales. ¿Ok? Entonces, ¿es para nuestros días? Sí. ¿Ya se acabó? No. El Señor no ha venido. ¿Cuándo ya no lo vamos a necesitar, hermanos? Si Dios, a ver, voy a explicar rápidamente. Primero es el rapto de la iglesia, después es la segunda venida de Cristo, de eso es lo que estoy hablando, de esa venida, la parusía. Cuando venga Jesucristo a reinar en el milenio, ahí es cuando ya no va a ser necesario. O sea, ¿usted cree que si Jesús está gobernando en la tierra es necesario que anden algunos profetizando y algunos haciendo milagros? Jesús es suficiente. Pero ahora está su iglesia, y su iglesia debe ser suficiente para el mundo que estamos viviendo, hermano. Y debemos estar preparados para lo que estamos enfrentando en este tiempo. Y la manera de hacerlo no es criticar, atacar y hablar de los hermanos y hablar de fulanito de tal y que si el velo y que si las zapatillas y que si se deben de pintar y que si no, es que son muy liberales. Eso no es lo importante en este tiempo, hermano. Lo importante es llenarnos del Espíritu de Dios para poder contrarrestar lo que está pasando en el mundo. Porque usted y yo debemos de manifestar la imagen de el Hijo de Dios en la tierra. Y si Dios nos permitió vivir en esta generación y en este tiempo, es porque usted y yo somos capaces de poder, por medio del Espíritu Santo, apagar toda obra de maldad y de pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo escribe también a los tesalonicenses: no apagues al Espíritu Santo, no menosprecies las profecías. Entonces esta es una exhortación que nos sigue hablando a nosotros en la actualidad y debemos escucharlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya quedó claro qué es la profecía, que si es para nuestros días o no.
Ya quedó claro, ¿verdad? Otro de los puntos a tratar es si es lo mismo la profecía y la predicación. ¿Usted cree que es lo mismo? ¿Usted cree que dentro de la predicación hay profecía? ¿Dentro de la predicación hay profecía? Sí lo hay. Porque estamos hablando la palabra. Amén. Entonces, existe una gran diferencia entre la predicación y la profecía. Y es porque la profecía viene totalmente por inspiración, así como el Espíritu Santo inspiró, ¿verdad?, aquellos hombres, santos hombres de Dios, a que escribieran. De la misma manera, el Espíritu Santo sigue derramando sobre los hombres en este tiempo esa palabra. Y cuando nosotros entendemos lo que es la profecía, también entendemos la diferencia de la predicación, pero también entendemos que a veces pueden venir profecía dentro de la predicación. ¿Le ha pasado, hermano, que a veces el pastor o el hermano que esté predicando comienza a decir algo como si estuviera hablando de usted? Y cosas muy puntuales, a veces así como que, y dijiste esto, o fuiste acá, y usted dice, ¿quién le vino a contar? De seguro fulanito de tal. No sé si no le ha pasado que trae usted a un invitado y ese invitado se molesta porque piensa que lo invitaste porque ya le habías dicho al pastor lo que estabas viviendo. Y por eso el pastor comenzó a hablar de su vida. Y se enojan y ya no vienen. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Por qué? La profecía, hermano, tiene 3 cumplimientos: presente, pasado y futuro. Entonces, cuando uno está predicando puede hablar cosas que ya pasaron, pero también que están pasando o que vamos a pasar. Entonces, dentro de la predicación sí hay esa parte profética, pero sin embargo son cosas muy diferentes. Les decía, la profecía viene totalmente por inspiración, mientras que la predicación es un sermón homilético. Gloria a Dios. El sermón homilético requiere estudio y una preparación cuidadosa. Pero Pedro nos escribió que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy en día podemos escuchar personas predicar sin la inspiración del Espíritu Santo y únicamente por voluntad humana. Podemos escuchar al predicador que dice, pues me toca, me pusieron en el rol. A ver qué voy a decir. A ver qué Dios dice. Y así no se dice, hermano. Se dice a ver qué dice Dios. Porque dioses hay muchos. A ver qué Dios dice, no. A ver qué dice Dios. Corrijo ese punto. Pero tampoco se prepara así una predicación. A veces, pues, algo tengo que decir. Dios quiere hablar. Pero no hay esa comunión con el Espíritu Santo, no hay oración. Solamente, pues, yo veo que las hermanas andan muy, no sé, voy a decir cualquier cosa, hermana. Yo veo que las hermanas andan muy destapadas. Y entonces de eso voy a hablar. Del pudor. Y de que se tapen, porque el Señor, ¿y Dios te mandó a hablar de eso? No, pero yo digo, porque pues andan bien destapadas, pues alguien les tiene que decir, y pues me dieron el lugar. No, hermano, no.
Cuando uno se para aquí, debe de ser responsable de tener una comunión con el Espíritu Santo, porque entonces Él va a respaldar su palabra, pero también esa unción que pone sobre el que está hablando la palabra. Porque fíjese, hermano, que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces ustedes oyen a alguien predicar y dicen, wow, y de repente te enteras de que está en pecado. Ay, pero si estaba predicando bien bonito, ¿y eso? Si lo que dijo estaba re bonito. ¿Y cómo andaba así? ¿Cómo? O sea, me confundo. Hermano, no se confunda. Dios tiene misericordia. Y utiliza hasta un burro para hablarte. Así que no se confunda. Puede hablar muy bonito. Si es la palabra de Dios, Dios respalda su palabra. Y va a usar al burro, pero te va a hablar. Así que usted no se confunda. Entonces, podemos también ver que la persona que profetiza, la diferencia entonces entre la predicación y la profecía, dijimos que hay hombres que pueden predicar sin la dirección del Espíritu Santo. No se puede profetizar sin la dirección del Espíritu Santo. Eso no se puede. La persona que profetiza habla siendo inspirada por el Espíritu Santo, porque una de las definiciones que dimos es burbujear y fluir como una fuente. ¿Cuál es la fuente? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, la persona que está hablando, hermano, no define lo que habla con su lengua. O sea, la profecía no proviene de la mente. No es algo que él ya meditó previamente y que dijo, y yo voy a dar esta palabra, y se para enfrente del espejo y dice, y yo así dice el Señor, y está preparando la predicación para el domingo y luego lo trae. Esa no es profecía. La profecía es algo que Dios ya te habló. Si usted recuerda y ya debimos de haber leído los profetas, pero bueno, si no, grupo de lectura, hermanos, todavía no llegamos ahí. Entonces, cuando lleguemos, usted va a saber de qué hablamos. Comercial. Nosotros vemos a través de los profetas cómo Dios primero les decía, ándate desnudo. ¿Qué? Sí, ándate desnudo por ahí. 1 año, no más. Imagínese usted, que voy al mercado y ahí desnudo, ¿no? Que voy para acá y desnudo y voy para allá. Si usted se imagina, o sea, cómo se sentía ese profeta, todo el mundo así de, ¿qué le pasa? Y jalando tal vez a sus hijos y no veas, yo no sé, no me imagino. ¿Y por qué hizo eso? ¿El profeta sabía? No. Después de que él obedecía, entonces Dios le decía, esta es la palabra, así andan ellos, así anda este pueblo. Y entonces es lo que estoy aquí queriendo decir. La persona que habla no define lo que viene de su lengua. La profecía procede no de la mente, sino de la boca. Es decir, la boca es el medio por el que Dios habla, pero el que está hablando es Dios mismo. Tú eres un vocero, el profeta es un vocero, un portavoz de Dios. Entonces, usted recuerda también, por ejemplo, a un Jesús diciendo, no se preocupen por lo que van a decir. ¿Por qué? ¿Porque no hay profecía? ¿O porque él iba a poner la palabra en su boca? Porque él iba a poner la palabra en su boca, amén. Un ejemplo muy claro de esto que estoy hablando, de que el profeta no habla lo que él quiere, sino lo que Dios le manda, está en Números capítulo 22, versículo 38. Ahí tenemos un ejemplo muy claro, hermano, y le voy a decir por qué. Este profeta le encantaba el dinero.
Cuando a este profeta lo mandan llamar, le prometen bienes, dinero, riquezas, si él maldecía al pueblo de Israel. Ven tú, profeta, tú que profetizas, ven, vamos a maldecir. Ay, no me toques, está bien fría, dice. Dice, vente, vamos a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. ¿Qué hace el profeta? Hablar lo que se le viene a la mente, lo que él siente en su corazón. No, hermano, pueden ser bonitas cosas, bonitos deseos. Eso no es lo que habla el profeta. El profeta habla la palabra que Dios pone en su boca. Amén. Entonces, así como el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres para escribir por medio de la profecía, Él lo sigue haciendo, sigue hablando. Te habla a ti, me habla a mí. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. No vaya a los ejemplos, yo se los voy a leer, nada más los anota los que están apuntando. Pero estos ejemplos nos dicen que el que habla es el Espíritu Santo. Así como Pedro dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De la misma manera, el que profetiza lo hace siendo inspirado por el Espíritu Santo. Yo puedo darle una profecía a la hermana sin ni siquiera entender lo que estoy diciendo yo. O sea, yo le comienzo a decir situaciones que ella sí conoce, que ella sí sabe, que ella comprende. Yo no las comprendo, pero ella sí lo comprende, porque no es algo que yo medité, que yo pensé, sino es algo que está fluyendo en ese momento de parte del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquellos que Dios los mueve en profecía, no traten de entender para poder dar la palabra, porque no es el chisme para ti, es la palabra para el hermano que Dios te mandó a dar. Amén. Bueno, entonces pero el Espíritu dice claramente. Eso lo encontramos en Timoteo 4:1. No lo busquen. Solo son referencias para que usted recuerde que el que habla por medio del profeta es el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, si yo soy el autor de la Escritura, no voy a hablar algo que está en contra de la Escritura. ¿Ok? Entonces, pero el Espíritu dice claramente. También Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y Hechos 28:25, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Entonces, estos textos nos hacen referencia de que el que profetiza lo hace inspirado por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando un hombre es utilizado por Dios para dar una profecía, cada palabra se va a cumplir. ¿Recuerdan ustedes el final de Samuel? Y nunca Dios dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna. No es que, como que esto sí era profecía y esta parte se le barrió. No, hermano. No. Porque entonces eso nos haría pensar que podemos tomar unos textos y otros botarlos. Porque esto sí es profecía. Esto sí es palabra de Dios. Pero a esto, no. Eso de santidad, no, a mí no me hablen de esas cosas.
Yo quiero prosperidad, riqueza, bienes, hija de un rey. ¿Cómo no? Pero eso de santidad, responsabilidad, eso no, comunión, ¿qué es eso? Eso no es de Dios. Pero no, hermano, no. Entonces, la profecía viene por inspiración sobrenatural que fluye espontáneamente como una fuente, como la lluvia, pero lo hace para levantar, sin meditar previamente, mientras que la predicación es el producto de meditación, estudio y oración. Cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, por último, veamos la diferencia entre la profecía bíblica y las profecías actuales. A mí me gusta mucho esa parte. La profecía de la Escritura, hermano, es infalible. Es inmutable. Porque es la palabra de Dios. Nada más por eso. Y Él es infalible e inmutable y eterno. Amén. Así que de igual manera es todo lo que Él es. La profecía es así. La profecía bíblica, inmutable, infalible y eterna. En el nivel más alto de la profecía. Y ninguna otra profecía va a ser igual, hermano. Ninguna profecía lo va a sobrepasar. Porque la Biblia, dice 2 de Pedro 1:19. Vamos a leerlo, por favor. 2 de Pedro 1:19. Lo vamos a leer juntos. Los escucho, hermanos. 2 de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entonces, la profecía más segura, ¿cuál es? La bíblica. Esa es la más segura. Fue dada por Dios con el propósito de ser una autoridad, su autoridad final para toda la era de la iglesia. Y fue Dios mismo quien dio inicio a la redacción de las Escrituras, porque Él quería que su pueblo tuviera un registro permanente y escrito. Entonces Él mandó a Moisés a escribir ciertas cosas. No lo busque tampoco, anótelo si quiere. En Éxodo capítulo 17, versículo 14, Dios le dice a Moisés, dice: escribe esto para memoria en un libro. Y nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, no solo se lo dijo a Moisés, también tenemos otro ejemplo en Jeremías 30, 1 y 2. Jeremías 30, 1 y 2, y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Y también a Isaías se le ordenó escribir en Isaías 8:1. Dice: toma una tabla grande y escribe en ella. Entonces, ¿quién es el que indicó que se escribiera? O sea, ¿no se le ocurrió a los hombres escribir? Dios los mandó. Los libros que tenemos escritos es por mandato de Dios, y dice: escribe todas las palabras, como les decía hace rato, la profecía,
cuando es del Espíritu Santo, cada palabra que tú dices es del Espíritu Santo. Así como Dios aquí le habla a estos hombres y le dice, y escribe cada palabra, pero también hubo cosas que les dijo, esto no lo escribas. En Apocalipsis, usted lo va a leer, ya lo leímos, un grupo de lectura, pero si no lo ha leído, léalo, búsquelo. En Apocalipsis él dice, esto no lo escribas, porque esto no lo escribas. Entonces, lo que está escrito es lo que Dios quería que la iglesia tuviera como esa guía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios quería que la iglesia tuviera esa autoridad final de parte de Dios, y por eso es que Él mandó escribir la palabra. Y es muy diferente a la profecía actual. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía bíblica y la profecía actual? Creo que ya lo hemos venido diciendo todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, para que no nos queden dudas y para reafirmar lo que ya vimos, la profecía de la actualidad es una mezcla entre lo humano y lo divino. ¿Sí o no? La profecía actual es una mezcla entre lo humano y lo divino. ¿Sí o no? Estoy hablando de la profecía oral. La profecía actual es la profecía oral. ¿Sí me expliqué? La que los hombres se paran y dicen, Dios dice esto y lo otro y aquello, esa es profecía oral y es la profecía actual. ¿Ok? Es una mezcla entre lo humano y lo divino, porque el hombre interviene. ¿Ven? Entonces, existe el peligro de que sus pensamientos naturales entren en la profecía. Por lo tanto, la profecía actual no es infalible. Lo voy a volver a repetir. Como el ser humano viene a ser un elemento dentro de la profecía oral, no es infalible. Porque no tenemos ninguna garantía de que cada una de sus palabras viene totalmente de Dios. Tristemente. ¿Se acuerdan que acabo de decir que no podemos decir, es que dijo esto, pero acá se le barrió? No debería suceder. Pero como somos seres humanos, sucede. El hombre va bien en un fluir y está dejando al Espíritu Santo, pero ya de repente el Espíritu Santo no dijo nada y él dice, yo siento de Dios que esto y lo otro y aquello, y comienza ya a decir tanta cosa que ya no es inspirado por el Espíritu Santo, ya es inspirado por su emoción, por lo que él está sintiendo, porque a veces Dios solo dice una palabra y no dice más. Como cuando le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, y no volvió a decir nada. Y luego leemos, pero Dios ya le había dicho a Abraham. O sea, no dice que Dios volvió a decirle a Abraham. No, el que está narrando dice, pero Dios ya le había dicho. Y entonces no volvió a hablar con Abraham, porque él ya le había dicho. ¿Ok? Entonces, de igual manera, la persona que está profetizando puede estar fluyendo, pero nosotros debemos de entender cuándo terminó la profecía y empezó a hablar el hombre. Precisamente para eso son los dones de revelación. Muy necesarios entonces para poder movernos en los dones de inspiración. ¿Ok? Entonces, si el hombre no fuera un elemento que juegue un papel importante dentro de la profecía, no habría necesidad de dar instrucciones sobre ella, porque ni Dios ni el Espíritu Santo necesitan ser enseñados.
Pero por causa del elemento humano, la enseñanza viene a ser necesaria. Y la palabra nos deja muy claro esto por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo muchas veces dio bastantes indicaciones con referencia a los dones espirituales. Y él mismo dijo, y no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y él también dijo que unos profeticen, lo leímos hace un rato, unos profeticen, pero otros juzguen. También dijo en 1 Corintios, en parte, lo leímos hace rato, en parte profetizamos y en parte conocemos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ya lo explicamos. Entonces, el apóstol Pablo también dijo, porque podéis profetizar todos, sí pueden hacerlo decentemente y con orden. Pero también dijo, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, ¿cómo, hermano, se debe de juzgar la profecía en la actualidad? Con todo lo que ya les dije, ¿qué elementos cree usted que debería de tener la profecía actual para ser juzgada? O sea, yo la voy a juzgar nomás porque yo digo, eso no es de Dios. Ah, eso sí. Ah, eso también. ¿Así se juzga? ¿O cómo deberíamos de juzgar la palabra? La profecía oral. Ya les di una respuesta. Entonces, ¿cómo lo debemos juzgar? Debe de estar acorde con la palabra de Dios. 1. Deuteronomio nos dice, no añadas a la palabra que yo os mando. ¿Ya sabía Dios que se inspiran y empiezan a decir sus ideas? Sí. Entonces, ¿qué dijo? No añadas a las palabras que yo os mando, ni disminuyas. Ay, es que esto se oye bien feo, Señor, ¿cómo le voy a decir? Dile, te estoy mandando. Proverbios 36, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Aguas, con los que andan hablando, diciendo el Señor dijo, y no dijo. Porque ¿qué dice? Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Porque yo no voy a estar respaldando algo que yo no dije. Aguas. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, quitaré su parte del libro de la vida. Ay, no más. Qué peligroso, hermano, hacernos más bien profetas, diciendo que es de parte de Dios, cuando Dios no dijo, hermano. Tenga mucho cuidado. Porque yo sé y yo creo que Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros para profetizar. Porque es una promesa para ti, para mí, para mis hijos, para los ancianos. No diga, es que yo ya estoy grande, a mí Dios no me usa. No es cierto. Ten comunión con Dios y Él te va a usar. Amén. Entonces, dice aquí, dice que nosotros debemos de tener más bien cuidado. No dice ahí, yo estoy diciendo. No le añado. Sí le añado, pero no dice ahí. Dice la Escritura que Dios quitará su parte del libro de la vida, hermano. Esos que andan ahí de profetas mentirosos, que el Señor tenga misericordia, porque su nombre ha sido quitado del libro de la vida y para ellos no va a haber más que condenación y un terrible juicio, que es lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Cuando, hermano, usted se empiece a mover, porque creo que va a pasar en ese don de profecía, sí lo debemos de hacer con un temor santo, no con miedo. Es que, ¿qué van a decir? Es que no me van a creer, es que eso no.
Temor santo. Padre, confírmame con tu palabra que lo que yo voy a decir es verdad, porque yo no voy a hablar cosas que tú no me dijiste que hablara. Así debería de orar la persona que habla aquí cuando predica. Señor, nada de lo que yo diga aquí que sea de mi boca, que tú me lo digas, porque debería también ser una palabra inspirada para que entonces haya cambios verdaderos en la congregación y crecimiento. Amén. Entonces, primer elemento que debe de haber en la profecía actual, de la manera en la que yo la voy a juzgar. O sea, ¿cómo lo voy a juzgar? 1, de acuerdo a la palabra de Dios. Ya vimos por qué. 2, ¿cuál dijimos que era el sello de autenticidad de la profecía? ¿Qué hace la profecía? ¿De qué habla la profecía? ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. Anótelo, hermano. La profecía escrita, por lo tanto, no debe de ser. Sí, la profecía escrita, por lo tanto, no debe de ser juzgada. Esa no se juzga. La profecía escrita, dijimos que es inmutable y que es infalible. Pero la que sí se juzga es la oral, la actual. ¿Cómo se juzga? A la luz de la palabra de Dios, 1. Y 2, debe de contener 3 elementos: exhortación, edificación y consolación. Oh, yo tengo una palabra para ti de parte de Dios. Que te calles. ¿Dónde está la edificación y la consolación? No hay. ¿Es una profecía? No. Debe contener 3 elementos: exhortación, edificación, consolación. Oh, hermana, vine a verla porque Dios me despertó en la noche y me dio una palabra para usted. Habla que tu siervo oye. Y te puede dar ahí la palabra y decirte: oh, es que el Señor dice que necesitas tener una mejor relación con tu esposo, porque por causa de tu mala relación con tu esposo, tus hijos están como están. Pero dice el Señor que no te preocupes, porque Él enseñará a tus hijos. Y tú los verás profetizar. Y tú verás a tus hijos venciendo al enemigo, porque la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. Hermano, ¿eso es profecía? ¿Decía palabra de Dios? ¿Lo que yo hablé decía palabra de Dios? Os escribo a vosotros jóvenes porque son fuertes y han vencido al maligno, y la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Es bíblica o no es bíblica la profecía que le di o el mensaje que le di? Sí. ¿Tenía exhortación? Sí. ¿Cuál fue? Corrige tu relación con tu esposo, porque entonces por eso así están tus hijos. Edificación: no te preocupes, yo voy a hacer esa obra en ellos y tú los verás. Wow. Esa es una profecía, hermano. Así se juzga la profecía oral.
debe de ser a la luz de la palabra de Dios. Debe de contener exhortación, edificación y consolación. La profecía siempre señala a Cristo. Ser como Él, llevarte a mayor comunión con Él, que lo glorifique a Él. Eso es profecía. Porque dijimos que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Andar como Cristo anduvo, hacer lo que Cristo hizo, guiarnos a estar más con Cristo para ser como Cristo. Ese es el espíritu de la profecía. La profecía no te puede llevar a alejarte de la iglesia y a decir, ya no vayas a ese lugar, porque hay puro chismoso. Y te dice el Señor que si sigues yendo a ese lugar, te va a ir mal. Y tus hijos van a andar de borrachos. Porque ahí hay puro chismoso. Así nomás me dijo el Señor que le dijera, ¿esa es profecía, hermano? ¿Dónde está la exhortación? Sí. ¿Dónde está la edificación? ¿Dónde está la consolación? Es más, ¿dónde está la dirección? Pero vas a ir a tal iglesia y vas a hablar con tal hermano y él está ahí porque yo le he dicho que te diga esto y lo otro y aquello. Y él te va a guiar. Espérate, ahí sí ya me confundí. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Si me dijo a dónde fuera. Y llego a ese, digo, pues voy a ir a ver qué pasa. Y llego y el hermano se me acerca a él. El Señor dice así. Y te dice lo que te dijo el otro hermano. ¿Era o no era? Ay, Dios, es complicado. Porque, ¿sabe? Son dones espirituales. No se pueden discernir carnalmente. Póngase sobre sus pies, por favor. La profecía de las Escrituras es sin igual. Dios determinó, hermano, a un número limitado de hombres para servir como un vehículo de inspiración desde lo alto, a un nivel de exactitud, hermano, aún tomando en cuenta su ignorancia natural sobre asuntos de ciencia. Usted, ahorita que estamos leyendo el libro de Job, ¿se ha dado cuenta lo que habla Job? Habla de las Pléyades, del círculo de la tierra. Job se escribió antes de que supieran que la tierra no era plana. ¡Guau! Y los astrólogos descubren en este tiempo las Pléyades, los universos, pero ya estaba escrito. ¡Guau! El hombre va descubriendo cuánto tiempo se tarda un becerrito en tener a su bebé, pero Dios ya lo había determinado. Y Job lo dice. Habla de la minería. Hace un momento que estaba escuchando el libro de Job y estaba diciendo, y buscan los minerales, y estaba explicando, ¿no?, cómo buscaban las piedras preciosas. Y yo digo, no inventes. Job es el primer libro que se escribió antes de Génesis. Se escribió Job. En orden cronológico, los libros no están escritos como están aquí. Aquí nos está narrando una historia para que nosotros vayamos entendiendo, y trataron de ponerlo lo más cronológicamente posible. Pero los libros no se escribieron en este orden, ¿ok? Pero no invalida la palabra, no le quita nada a la palabra, y nos ayuda a nosotros a ir entendiendo poco a poco cómo se fueron dando las cosas, ¿ok? Por eso así los acomodaron, para nuestro beneficio, ¿ok? Y yo veía ahí, decía, o sea, Job está hablando de la minería, algo que el hombre apenas anda ahí
podemos encontrar bastantes temas, pero dice que Dios redujo ese número de escritores. Más o menos, ¿cuántos hombres dijimos que escribieron la Biblia? Ya lo vimos. Entre 35 y 40 escritores, aproximadamente. Escritores. Autor 1, el Espíritu Santo. Entonces, Dios permitió que esos hombres escribieran palabras que ellos mismos no entendían. Y esas declaraciones concuerdan con el descubrimiento de nuestros días. No hay nada, hermano. Es más, ciudades, reyes, acontecimientos que la Biblia nos narra dentro de la historia están. O sea, no se contradice la palabra. La palabra ya estaba escrita y el hombre todavía no entendía por qué lo había escrito, pero ya había escrito acerca de cosas que aún no se veían, dice. Pero Dios inspiró a esos hombres a escribirlo. Dios determinó que unas pocas personas profetizaran a ese nivel. Las llamó, las preparó, las capacitó para cumplir con su parte al darnos la revelación divina de la Escritura. Entonces, hermano, no hay ninguna palabra profética más segura que la palabra de Dios. Sí existe la profecía para nuestros días, pero debe de juzgarse a la luz de la palabra y debe tener exhortación, edificación y consolación. Si alguien te trae una palabra que a lo mejor es bíblica y tiene exhortación y edificación, pero no te consuela, puede ser una palabra profética de conocimiento. Porque como vimos en el don de palabra de conocimiento, es conocer algo que no pudiste haberte enterado por otro medio que no fuera revelado por Dios. Entonces la persona puede venir y traerte una palabra con algo que tú sabes que sí está pasando, y a lo mejor solamente trae edificación y exhortación, pero no trae consolación. No lo deseches del todo. Ve a Dios, Él te va a consolar. Pero siempre, hermano, en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo, donde los maestros que deberíamos de estar enseñando la palabra se están dejando llevar por fama, lana y deseos de ser reconocido, que los ha llevado a hablar palabras que no provienen de Dios, debemos tener mucho cuidado. Porque, hermano, podemos empezar a movernos a un nivel más alto y Dios empieza a soltar palabra, pero la iglesia debe de ser lo suficientemente madura. Ese es el deseo que tenemos. Por eso les enseñamos, para poder discernir y decir esto es de Dios. Esto ya, el hermano ya, sus deseos, qué buena onda que tenga esos deseos para mí, pero no es profecía. Puede que no se cumpla. La profecía se cumple. La profecía se cumple sí o sí. ¿Ok? Entonces, hermano, sigamos buscando en intimidad al Espíritu Santo, porque esta promesa es para ti y es para mí, para tus hijos, para mis hijos, para los jóvenes, para los ancianos, para las siervas y para los siervos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso dice el Señor. Amén. Así que, hermano, cuando usted ore,
asegúrese de estar hablando la palabra, porque Dios cumple su palabra. Así que aprendas esos textos donde dicen, y tus hijos, ¿qué dice de tus hijos? Y tus hijos no necesitarán ser enseñados, porque los enseñará Jehová. Wow, sí, Señor, tú dices que tú enseñarás a mis hijos, y yo no tengo ninguna duda de que tú lo harás, porque tu palabra lo dice. Que tu oración siempre se mueva así, porque Dios cumple su palabra. Amado Dios, hoy estamos aquí agradecidos por tu palabra. Perdónanos, porque a veces tal vez hemos desechado palabra que tú nos has dado. Gracias por tus siervos, que tú los preparas, Señor, los capacitas y les permites traer mensajes para nosotros. Gracias por aquellos que tienen buenos deseos para nosotros, pero enséñanos a discernir cuál es esa palabra que tú tienes para mi corazón, Señor, y cuál es la palabra que yo debo considerar. Amado Dios, en tus manos está tu iglesia. Muévete con libertad. Que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y así como en Pentecostés, Señor, desciende con poder sobre tu iglesia. Desciende, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos estarnos moviendo en ese nivel. Que nuestra oración suba de nivel, que comencemos a declarar tu palabra en nuestras oraciones, no sentimientos, emociones o lo que ven nuestros ojos, no, sino viendo, Señor, con los ojos de tu palabra, con esa lámpara, Señor, que es tu palabra, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú derrames sobre nosotros esa unción fresca de tu Espíritu, y que tus siervos, a los que tú despiertes, hablen la palabra que tienen que hablar cuando la tienen que hablar, aunque no la entiendan.